Continuamos entonces con la última comunicación de la mano de Isabel Linares e Iván de Raquero, de la Cámara de Cuentas de Aragón, que nos hablarán de las medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia previstas en el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre. Cuando queráis. Bueno, lo primero de todo quiero agradecer la oportunidad de estos encuentros. Como decía Cristina, volver a juntarnos, volver a compartir experiencias y conocimientos. Y bueno, pues vamos con la última ponencia antes del café que necesitamos todos. Y yo creo que le voy a dejar este instrumento infernal a Iván, que es mucho más habilidoso que yo, a ver si consigue poner la ponencia. No va. Para hablar te diría yo solo. Ahora. Atrás. Este. Bien. Sí, como hemos ido viendo a lo largo de estas jornadas, los fondos Next Generation se aprobaron en julio de 2020 por el Consejo Europeo como una respuesta a la crisis causada por el coronavirus, pues una de las peores crisis de nuestra historia reciente, sanitaria, social, económica. Estos fondos se regulan en el Reglamento 2024-2020 y tienen como objetivo responder de una manera conjunta y coordinada a todos los Estados miembros para reparar los daños de la pandemia. De forma que consigamos que la Europa posterior a la COVID sea más ecológica, más digital y más resiliente a los cambios y retos del futuro. Estos fondos, dotados con 750.000 millones de euros, se incorporan al marco financiero plurianual de 2021-2027 y computan un total en conjunto de 1,8 billones con B de euros. Dentro de los 750.000 euros de Next Generation, el mecanismo de recuperación y resiliencia supone 672.000 millones, de los cuales la mitad son a través de préstamos y prácticamente la otra mitad a través de subvenciones. España tiene aprobados el segundo país receptor de fondos después de Italia y va a acceder a 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, 70.000 en subvenciones a fondo perdido y los otros próximos casi 70.000 euros a través de préstamos. Esos están pendientes todavía. El 27 de abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia España Puede, que fue validado después por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021. Como hemos visto a lo largo de estas jornadas, se organiza en torno a 4 ejes: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, igualdad de género y 10 políticas palanca, de las cuales pues destacan la agenda rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de agricultura, nada menos que 14.000 millones de euros, el 20%, las inversiones en infraestructuras y ecosistemas resilientes, 10.000 millones, la modernización del tejido industrial y de las pymes, 16.000 millones. Y bueno, pues no son menores tampoco los fondos destinados a la ciencia e innovación, 5.000 millones, educación y formación continua, 7.000 millones, o la economía de los cuidados y políticas de empleo, pues casi 6.000 millones. Me quiero detener en el nombre Next Generation. Tenemos una verdadera responsabilidad con las próximas generaciones. Es importante que esto salga bien y que consigamos de verdad una Europa pues más verde, más digital, más sostenible y más cohesionada. Porque además estos fondos se van a financiar con deuda pública que van a tener que devolver nuestros hijos y nuestros nietos. Por tanto, no se trata solo de gastar, sino que, como indica el propio Plan Nacional, de realizar esas reformas estructurales tan necesarias, verdaderas, reformas importantes del sistema de pensiones, la reforma laboral, de la administración pública y en particular de la justicia y también del sistema fiscal. Por lo tanto, es importante un compromiso político fuerte y consenso para que estas reformas tengan una estabilidad a largo plazo. Perdón. No estaba tan feliz.
Bueno, buenos días, muchas gracias. Reitero las gracias que ha dado mi compañera Isabel. Bueno, esto de intervenir el último también obliga a repetir cosas que han dicho los compañeros, pero bueno, me van a permitir que brevemente me refiera un poco a las dudas que se han planteado sobre España para la capacidad para absorber estos fondos Next Generation. Cuando se aprobó el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el proyecto de reglamento del Parlamento Europeo sobre el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, la verdad es que la foto de España salía muy mal parada en cuanto a capacidad de absorción del anterior marco presupuestario 2014-2020. Lo tenemos aquí arriba, con un 39% de volumen de ejecución estábamos a la cola respecto a otros países de la Unión Europea. Esto hace ya más de un año. A día de hoy creo que la cifra está en torno al 49%, ha mejorado algo de los 56.500 millones que había asignados, pero seguimos estando en el furgón de cola. Y además, bueno, también creo que Jacinto lo ha dicho antes, creo que es algo importante a tener en cuenta, que es el solapamiento de marcos presupuestarios del 14 al 20, que habrá hasta el año 23 para cerrarlo. Va a coincidir con todo lo que es la necesidad de llegar a compromisos de gastos de Next Generation también en esa fecha y con la apertura del nuevo marco presupuestario 2021-2027, con lo cual vamos a tener ahí 3 programas a la par que no va a ser fácil gestionar. Por referirme brevemente a algunas de las factores principales que pueden incidir en esta baja ejecución que hemos alcanzado, bueno, se han dicho algunas. Primero, problemas presupuestarios para encontrar el dinero para cofinanciar algunas de estas medidas. El propio diseño de la Administración española, que también lo decía el otro día el profesor Jimeno, pues que es vertical. Tenemos un nivel de descentralización pues muy amplio y eso también a veces ralentiza. La propia lentitud de los marcos presupuestarios europeos no son instrumentos ágiles a la hora de gestionar estos fondos. Y lo que a mi juicio también es uno de los factores que son muy importantes, la inestabilidad política, que se traduce en problemas para aprobar las leyes de presupuestos, tanto la del Estado como las autonómicas, y en relación con los Next Generation, pues todas las reformas que van a ser necesarias que nos van a exigir, ¿no?, para poder ir desembolsando la financiación, tema de pensiones, tema de mercado laboral, etcétera. Claro, este contexto es complejo en la gestión de los fondos Next Generation. Estamos hablando de 70.000 millones en un plazo muy breve de tiempo, pero también es importante recordar que hay otros 70.000 millones, la mitad del presupuesto asignado, que va vía préstamos y del que prácticamente yo, desde luego, no he oído hablar a prácticamente nadie. Me parece que es algo que no interesa por el momento. Es cierto que hay hasta el año 2026, me parece, para formalizarlos, pero que tampoco convendría dejarlo para último lugar porque es un volumen muy importante. En cuanto a la adicionalidad, bueno, yo aquí simplemente quería decir una breve nota. No sé si han entrado en la web del Plan de Recuperación del Gobierno. Se ha vendido mucho, se ha dicho mucho que esto del Next Generation tiene que ser algo distinto a los tradicionales fondos europeos. Es algo incremental, algo diferente que tiene que dinamizar la economía, pero la verdad es que si han entrado en la página web del Plan de Recuperación y han visto las convocatorias, sobre todo de subvenciones que hay por ahí, pues sí que hay algunas que por nombre parece que intuyen algo novedoso, pero otras no lo son tanto, por lo menos a mí no me lo ha parecido. Estoy hablando, por ejemplo, de subvenciones a universidades públicas para recualificación del sistema universitario español, ayudas a la rehabilitación energética de edificios, esto no es novedoso, o la transformación digital y modernización de las entidades locales. Bueno, ¿es esto incremental o radicalmente distinto de lo que había antes? No, y sin embargo se va a gestionar con una serie de normas muy distintas a las que hemos tenido hasta ahora. De los 24.200 millones que tenemos presupuestados en Next Generation este año, yo el último dato que he visto es una ejecución aproximadamente al mes de noviembre del 51,6%, siendo generosos que en el mes de diciembre se pueda ejecutar un volumen adicional, ahí se queden unos 6.000 millones, digamos, de estos 24.000 de este año pendientes de ejecución para el año que viene y que se puedan rescatar. Estamos hablando que en el año que viene ya vamos a tener cerca de 34.000 millones que gestionar solo del Next Generation, lo cual pues, implica una masa de dinero considerable para conseguir una ejecución pues, pronta y rápida. Esperemos que sí. Yo creo que lo que ha costado es poner en marcha esto, sobre todo este año. Desde este segundo semestre esto ya empieza a ir un poco más rodado. Seamos optimistas, pero no perdamos tampoco de vista que estamos hablando de un volumen de gasto muy considerable.
Legislación básica de gestión y control, bueno, todos ustedes la saben, el Real Decreto Ley 36/2020, que es el básico, con toda la problemática que conllevó con el dictamen del Consejo de Estado, ausencia de memoria económica, ausencia de análisis de impacto presupuestario, problemática en cuanto al régimen del control previo, y las dos órdenes de Hacienda, estas son más recientes, de 29 de septiembre del Ministerio de Hacienda, donde ya por fin pues, se nos ha indicado qué es eso de los hitos y los objetivos, qué indicadores de emisión de certificados se van a exigir a los beneficiarios, el problema de la doble financiación, digamos, el interés particular que tiene la Comisión Europea por tener una trazabilidad completa de las subvenciones, quiénes van a ser los beneficiarios, los perceptores finales, y bueno, pues todo lo que han comentado compañeros anteriormente con el tema del logro de resultados. ¿Qué han hecho las comunidades autónomas al margen del Real Decreto Ley estatal a lo largo de este año? Bueno, pues no han estado ociosas, la verdad es que se han movido bastante también a la par que el Real Decreto y han aprobado normas, sobre todo básicamente normas con rango de ley, utilizando la figura del Decreto Ley, en algún caso un decreto de gobierno como el caso de La Rioja, y con alguna ausencia notable aquí, y he hecho en falta, que es la Comunidad de Madrid, que no ha aprobado ninguna norma con rango de ley para la gestión de los fondos Next Generation. Como digo, algunas fueron muy previsoras, Cataluña, creo, Baleares, enseguida en el primer trimestre o dentro del primer semestre ya tenían estos decretos ley, otras han tardado un poquito más. Asturias, por ejemplo, creo que tiene ahora mismo en fase de tramitación la ley de medidas administrativas urgentes. Y también diversidad en cuanto a la forma o a la canalización de estas, digamos, al objeto de esta normativa. Se ha creado en algunos casos normativa expresa para la gestión de los fondos Next Generation, pero también hay ejemplos como es el caso de Galicia o de Aragón, que se ha utilizado como excusa el Next Generation para cambiar, aprobar leyes de simplificación administrativa y modificar determinados aspectos, bueno, pues de la normativa autonómica, presupuestaria, de subvenciones o de contratos. Vale, pues pasamos ya al contenido de nuestra ponencia, las medidas urgentes del Real Decreto Ley 36. Empieza regulando la estructura de gobernanza, esos órganos que se van a encargar de dirigir y coordinar los distintos niveles de la administración pública para pues, reducir barreras administrativas, modernizar el funcionamiento de las administraciones públicas y conseguir una gestión más ágil y más eficiente. Entonces, los órganos que prevé el Real Decreto Ley pues son, en primer lugar, la Comisión para la Recuperación y Transformación y Resiliencia, presidida por el presidente del Gobierno y compuesta también por los ministros, que establecen las directrices generales, el Comité Técnico del Plan de Recuperación, que es el que da el soporte técnico, los foros de participación y grupos de alto nivel de carácter transversal, la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, que es el órgano de cooperación entre Estado y comunidades autónomas, y el órgano de canalización de la participación de las comunidades autónomas en estos fondos, la Comisión de Coordinadores de Fondos Europeos, la autoridad responsable ante las instituciones europeas, la autoridad de control del mecanismo, que es la IGAE, y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. El Real Decreto Ley establece como novedad, aunque veremos que tampoco es tan novedosa, la colaboración público-privada, los denominados proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los famosos PERTE. Realmente la colaboración pública-privada la conocemos desde hace mucho tiempo. Los contratos de concesión de obras y de servicios son verdadera colaboración público-privada cuando hacen falta realizar inversiones costosas o que requieren del conocimiento técnico o del sector privado. Pero bueno, estos PERTES, que en el último congreso definían que tienen unos criterios gaseosos, pues deben ser proyectos, puede ser un proyecto o varios proyectos conjuntos de carácter estratégico con capacidad de arrastre y para conseguir pues, crecimiento económico, mayor empleo y competitividad. Se trata de aprovechar las sinergias y a través de proyectos tractores que tengan un impacto transformador. Para ello se prevé la creación del Registro Estatal de Entidades Interesadas en los PERTES, que tenía que haber estado creado antes del 31 de marzo de este año y todavía está pendiente.
y otras formas de colaboración público-privado que realmente no presentan grandes novedades en el decreto ley, como es las agrupaciones para presentación de solicitudes conjuntas a convocatorias de ayudas, o los consorcios para ejecución de proyectos del plan, y las sociedades de economía mixta. Y vamos a pasar a ver los instrumentos de gestión que se regulan en el título tercero y luego las especialidades del título cuarto. El decreto apuesta por la planificación estratégica. Ya en la propia exposición de motivos se fija la gestión por objetivo, el establecimiento de indicadores para conseguir un mejor servicio público y una responsabilidad por resultados. Se pueden constituir unidades administrativas de carácter provisional al que se asignan empleados públicos que, una vez desarrollado y ejecutado el proyecto, vuelven a sus unidades de origen. Insiste en la formación de los empleados orientada a ese cumplimiento por objetivos. Se flexibiliza también la gestión de los recursos humanos. Hay que aprovechar el talento y movilizar y redistribuir los recursos que tenemos para agilizar la gestión. Se insiste en la capacitación y el reconocimiento del esfuerzo colectivo e individual. Se pueden asignar funciones a tiempo parcial sin necesidad de cambio en la inscripción del puesto, y tiene preferencia en la tramitación la creación o modificación de puestos de trabajo y la contratación de personal temporal y funcionarios interinos. Insiste también, impulsa el Real Decreto la digitalización y la simplificación administrativa a través de la solicitud electrónica y siempre sin olvidar la transparencia y la concurrencia. Bien. Parece que me he pasado aquí. En cuanto a lo que son especialidades en materia de gestión presupuestaria, voy a hablar del Real Decreto 36/2020 con carácter básico. Ya saben que con la normativa anterior autonómica las comunidades autónomas han matizado en algunos casos algunos de estos preceptos, pero la referencia para todos es las normas del Real Decreto Ley 36/2020. En cuanto a reglas de vinculación de créditos, esto tiene carácter básico. Se ha creado dentro de la Ley de Presupuestos, se ha creado un servicio presupuestario 50, mecanismo de recuperación y resiliencia, desde donde se van a canalizar todos los fondos. Se ha permitido o se ha dotado de amplia flexibilidad para hacer transferencias de créditos entre secciones, que era una limitación importante que establecía la Ley General Presupuestaria. El deber de reintegro de los fondos se dilata hasta el ejercicio 2026, siempre que se haya llegado a fase de compromiso de gastos antes de 2023. No es tampoco ninguna novedad. Especialidades en cuanto a comunidades autónomas, un poco del análisis de la distinta normativa, existe bastante coincidencia en la vinculación de los créditos en la vertiente orgánica y funcional. Sí que hay mayor variabilidad en su vertiente económica, a nivel de capítulo, de artículo, de concepto. Modificaciones presupuestarias, realmente aquí sí. Me imagino que todos ustedes lo conocerán, el grado de flexibilidad que se ha adoptado es casi absoluto. Si alguna vez existía el principio de especialidad cualitativa de los créditos, realmente con fondos Next Generation nos lo estamos saltando, pero por completo. Se va a permitir, en tema de modificaciones presupuestarias, todo lo imaginable. Ampliar crédito de partidas que previamente habían sido minoradas, transferencias entre secciones, como hemos dicho, traspasar gasto corriente a gasto de capital. Una amplísima flexibilidad que, como digo, a los que estamos en el ámbito de control, nos parecerá maravilloso que cuando nos encontremos el año que viene y en los sucesivos con modificaciones presupuestarias, que tenga que auditar ese área, en cuanto vea alguna ligada a fondos Next Generation, básicamente dirá que seguro que es todo perfecto y no hay ninguna ilegalidad. Se suprimen también trámites como las autorizaciones del Ministerio de Hacienda y se tramitarán con urgencia y despacho prioritario. En cuanto a la tramitación anticipada de expedientes de gasto, tampoco implica ninguna novedad que no tuviéramos hasta ahora. En el ámbito subvencional ya existía la tramitación anticipada de subvenciones. El único aspecto novedoso es que ahora se puede llegar hasta la fase de compromiso de gastos. Anteriormente solo se permitía hasta la fase de autorización. En el ámbito de la contratación, la tramitación anticipada ya estaba contemplada en el artículo 117.2 de la Ley de Contratos. Sí que se abre alguna duda sobre la problemática o la posibilidad de tramitar subvenciones nominativas plurianuales, porque este artículo 39 está hablando de que se pueda tramitar anticipadamente cualquiera que sea el instrumento de negocio jurídico utilizado para tal fin.
Bueno, esto entra un poco en choque con el artículo 22.2 de la Ley de Subvenciones, que permite subvenciones nominativas solamente para el ejercicio en el que se apruebe la Ley de Presupuestos concreta. Será difícil que pueda plantearse esta duda, pero bueno, es un resquicio legal que ahí está y que esperemos no tener que encontrarnos con él. En cuanto a la elevación de límites de pagos anticipados, bueno, este artículo no es básico, se amplía con carácter general la posibilidad de anticipar créditos hasta el 50% y lo que sí que es más importante, el horizonte plurianual pasa de 4 a un máximo de 5 años para fondos Next Generation, también con una modificación significativa en cuanto a los porcentajes de distribución de esos plurianuales. Por ejemplo, en los 2 primeros ejercicios siguientes al que se apruebe este expediente plurianual, pues se podrá ejecutar la misma cantidad. En cuanto a incorporaciones de crédito, volvemos a reincidir con lo dicho ya con las modificaciones presupuestarias. Aquí ya nos estamos cargando la especialidad temporal, el principio de especialidad temporal de los créditos, porque se van a poder incorporar créditos con muchísima facilidad, suprimiendo la exigencia de aprobación mediante ley, como teníamos de la Ley General de Presupuesto en el artículo 58A, y también la posibilidad incluso de refinanciar remanentes con deuda pública, aunque esto es una posibilidad que yo creo que será bastante remota. Por último, medidas en cuanto a flexibilización del calendario de cierre y ejecución de los créditos a las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que aquí la normativa cuando se aprobó estaba pensando también más en un previsible escenario de prórroga presupuestaria por la inestabilidad política que hemos dicho antes, y de lo que se trata es de tener cierta flexibilidad para cuando se acerque el cierre de ejercicio, tener unas normas separadas y diferenciadas para el Next Generation a efectos de favorecer su ejecución. Podrán librarse los fondos de una sola vez y no se deducirán de las transferencias a deducir de las comunidades autónomas. Para terminar, en cuanto al régimen del control previo, bueno, yo creo que también lo hemos dicho ya, la fiscalización previa aquí está pensada como algo muy minoritario en régimen de requisitos básicos. El peso del control va a recaer sobre el control financiero posterior. Se va a limitar a 5 días hábiles la emisión de los informes de intervención, lo cual también ha sido objeto de bastante polémica, y se da la posibilidad de sustituir la función interventora por el control financiero permanente. ¿Va a ser un control suficiente? Bueno, veremos. Realmente uno se lee la normativa y realmente hay una serie de medidas dirigidas tanto a los órganos gestores como a propios beneficiarios de autocontrol que en principio deberían ser suficientes para que esto se gestionara con éxito. También es cierto, y ya con esto termino, el tema del control por resultados tampoco es algo novedoso en España, aunque ahora parezca que esto no ha caído con el Next Generation, ha caído de golpe. Estoy hablando, por ejemplo, de los planes estratégicos de subvenciones. Existen desde hace más de 20 años y nacieron con un objetivo bastante similar al de los fondos Next Generation, ¿no? Pues tener indicadores, ver si con las subvenciones lográbamos los objetivos que se planteaban, y si eso no era posible, bueno, pues quitar esas subvenciones y añadir otras. Yo creo que la experiencia que todos tenemos aquí de los planes estratégicos al final era una carga burocrática que tenía que preparar el órgano gestor y ha servido de muy poco. Pero bueno, esa experiencia estaba ahí y también tendríamos que ser conscientes de que nuestra cultura, como hemos dicho, no está orientada nunca hacia los resultados. Esperemos que con los fondos Next Generation consigamos dar ese paso definitivo. Bueno, y además de las medidas de gestión económico-presupuestarias que has puesto, Iván, pues el decreto ley regula también medidas de agilización de procedimientos, como es en el caso de aprobación de disposiciones de carácter general, pues el carácter urgente, se reducen a la mitad los plazos de emisión de informes y consultas. En general, todas las novedades de este decreto ley son eliminación de trámites, reducción de plazos y casi confianza en la colaboración público-privada, ¿no? Despacho urgente, o sea, tramitación urgente y despacho prioritario de los procedimientos administrativos para la ejecución de gastos del plan, salvo los de presentación de solicitudes y recursos, lógicamente. En cuanto a la celebración de convenios, en el caso de convenios celebrados por el Estado, pues se suprime la autorización previa del Ministerio de Hacienda, se amplía excepcionalmente el plazo de vigencia hasta 6 años y una posibilidad de prórroga de hasta 6, aunque tiene que estar motivada, que no limita la competencia en el mercado, la competencia efectiva en los mercados. Posibilidad de tramitación anticipada y también la posibilidad de recibir un anticipo del 50% de la cantidad total a percibir para las operaciones preparatorias que sean necesarias.
En materia de contratación pública, los gestores deben aprobar un documento anual con la programación en el plazo de 2 meses desde la entrada en vigor del decreto, del Real Decreto. De la misma forma, en el caso de contratos del Estado, no es necesaria la autorización para contratar del Consejo de Ministros para contratos superiores a 12 millones o arrendamientos financieros con un plazo superior a 4 años. Es obligatorio examinar si es preferible la tramitación urgente frente a la tramitación ordinaria, excepto en el caso de concesiones de obras y servicios sujetos a regulación armonizada. Los contratos destinados a ejecución del plan de recuperación tienen preferencia de despacho y reducción de 5 días para los informes que sean necesarios. Se elevan los umbrales para licitar contratos financiados con fondos del plan. Por ejemplo, en el abierto simplificado o abreviado, pues se puede utilizar hasta 200.000 euros en el caso de obras y 100.000 euros en el caso de servicios y suministros. En el caso de contratos de servicios, de suministros y servicios de carácter energético, pueden tener un plazo de 5 años y con un máximo de 10 para permitir la recuperación de las inversiones, siempre y cuando no sean susceptibles de utilización en el resto de actividades del empresario. Se fomenta la elaboración de pliegos tipo que contengan criterios homogéneos, verdes, digitales, de apoyo a pymes, de responsabilidad social para facilitar unos pliegos homogéneos que podemos utilizar, que pueden utilizar las administraciones públicas. Cabe los encargos a medios propios en el caso del Estado sin la autorización del Consejo de Ministros. En los contratos de concesión de obras y servicios la tasa de descuento se incrementa en 300 puntos básicos para que resulten más atractivos, y el recurso especial de materia de contratación pues también se reducen los plazos de interposición y tramitación. En materia de subvenciones, igual que en los contratos, no es necesaria la autorización del Consejo de Ministros en caso de las convocatorias del Estado, en los casos de subvenciones de más de 12 millones de euros. Tampoco en el caso de subvenciones directas se exige el informe del Ministerio de Hacienda sobre las razones de interés público, social y económico que dificulten su convocatoria pública. Eso no quiere decir que no deba explicarse y quedar acreditado convenientemente en la memoria explicativa. Las bases reguladoras y la convocatoria se pueden unir en un solo documento. Se utilizará la declaración responsable en general cuando sea posible, con luego la acreditación posterior. El cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social pasa a partir de subvenciones de más de 10.000 euros. Se elevan los umbrales para poder presentar una cuenta justificativa simplificada hasta 100.000 euros. Se flexibilizan los compromisos que se exponen en las memorias de las solicitudes, porque lo importante es conseguir el fin de la subvención. Y luego cabe la tramitación anticipada sin crédito disponible, pero siempre que se acredite que se ha iniciado la modificación presupuestaria correspondiente. Bien, y vamos a finalizar con algunas críticas a la norma. Se dice que ha sido demasiado tímida, ¿no? que básicamente son reducciones de trámites, reducciones de plazos y poco más. El propio título de la norma es confuso y el ámbito objetivo también. Estas medidas solamente se aplican a las actuaciones que están financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o también otros fondos europeos, porque el propio artículo 2 los cita. Esta norma puede contribuir a que exista una administración pública a dos velocidades, la vieja administración con su burocracia, con sus largos procedimientos, con las estructuras anticuadas y con un bajo nivel de profesionalización, y luego la moderna administración, la nueva administración que gestiona los fondos del Next Generation y moderna, con una gestión eficaz y cumplimiento de objetivos. Pues también puede servir como una punta de lanza para una transformación de la administración, una modernización de la administración, y que además está prevista precisamente en el propio plan nacional. Es la cuarta palanca precisamente del plan. Los PERTE, como hemos comentado antes, pues tampoco son tan novedosos. La colaboración público-privada la conocemos, las concesiones administrativas han servido para acometer esas iniciativas de mayor envergadura y que a veces ha requerido del conocimiento del sector privado, aunque no siempre han funcionado. Nos acordamos de las radiales de Madrid
Nosotros en la Cámara de Cuentas hicimos un informe en el que comparábamos la inversión en estaciones depuradoras acometidas mediante el sistema de concesión y los contratos tradicionales de obras y servicios, y llegamos a la conclusión que habían supuesto un 25% más de coste que la contratación tradicional de obras y servicios de mantenimiento y explotación. Está suficientemente justificada esa merma en los controles económico-presupuestarios que ha comentado, que ha expuesto Iván, en temas tan relevantes pues como el control presupuestario, la contratación administrativa, las subvenciones o la evaluación del impacto ambiental, que también se relaja en este Real Decreto. Hay que recordar también la enorme responsabilidad que asume el gestor. Estos proyectos, las inversiones tienen que estar comprometidas antes de 2023 y las reformas tan importantes de las que hablábamos, del sistema de pensiones, del sistema tributario, de la reforma laboral, antes de 2026. Es importantísimo que esto salga bien y que la ejecución de los contratos pues sea correcta. Es necesario que los proyectos sean viables y que no tengamos problemas de retrasos, sobrecostes, reclamaciones de responsabilidad por daños. Por lo tanto, los proyectos de obra hay que garantizar la supervisión de los proyectos para que no haya problemas en la ejecución. Se observa bastante falta de transparencia en el proceso de constitución de los PERTEs. La famosa web única que está prevista, pues no se están trasladando ni las actuaciones preparatorias, ni tampoco hay transparencia en la selección de proyectos, aunque por ahora solamente tenemos un proyecto aprobado. El 13 de julio se aprobó el proyecto del coche eléctrico, que realmente era una iniciativa antigua de Iberdrola y de Volkswagen. Esa es otra de las críticas. Verdaderamente son proyectos país, porque hay algunos proyectos que estaban ya definidos perfectamente, tanto en términos de fabricación como de socios tecnológicos y financieros, y que parece que ahora se rescatan pues para poder aprovechar estos fondos, que por otra parte no está mal, porque los tenemos que llevar a cabo estos proyectos tractores, ¿no? Llevamos bastante retraso, como hemos comentado, pues todavía no se ha constituido el registro estatal de entidades interesadas en los PERTE, que el plazo, como hemos comentado, se finalizaba el 31 de marzo. Aunque los gobiernos autonómicos y los ministerios ya han empezado a identificar proyectos, manifestaciones de interés, ¿no?, a través de sus plataformas digitales. Hay otros PERTE en estudio, como son pues, el de la lengua española, el del sector aeroespacial, el de la cadena alimentaria o el de salud de vanguardia. Y es importante que estos PERTEs no supongan... hay que evitar que terminen acabando en verdaderos monopolios y que hagan boicot a la entrada de empresas que puedan estar interesadas en el PERTE, que se produzcan acuerdos colusivos para fijación de precios. Esto hay que estar vigilantes. Es importante para ello también apoyar a las pymes y a los autónomos y a los proyectos locales de pequeños municipios que están en desventaja respecto a las grandes empresas que siempre pueden acudir pues, a consultores potentes que les facilita la presentación de proyectos importantes y de envergadura. Bueno, tenemos un aspecto positivo, es la experiencia que tenemos en el control de fondos europeos, tanto la IGAE como las comunidades autónomas, y una adecuada coordinación, y luego siempre pues estaremos los OCEX detrás e incluso, si es necesario, pues la colaboración de firmas privadas para poder conseguir ese cumplimiento de resultados y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, la prevención del fraude, la corrupción, etcétera, la doble financiación. Bueno, como nos han recordado a lo largo de estas jornadas, este es casi un nuevo Plan Marshall europeo, una oportunidad que no podemos dejar de seguir y que bueno, pues puede impulsar la modernización de la administración pública, que nos arrastre y que verdaderamente incorpore una cultura de responsabilidad por resultados y una función directiva más profesional y más profesionalizada y más desvinculada del poder político. Bueno, muchas gracias.